Este himno es para que los niños nos puedan acompañar y se llama Cristo me ama. Hermanos, buenas tardes. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 17. La palabra de Dios dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro servicio vespertino en este domingo. Y el tema de esta tarde se llama Triunfantes en Cristo. Y está basado en la lectura que tuvimos allá en 2 de Corintios del 14 al 17. Así que vamos a empezar en esta hora. Vamos a leer el versículo 14 de 2 de Corintios 2. Dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por tu amor, tu infinita misericordia, Señor, la oportunidad que nos das de vivir, el privilegio que me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que permitas abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos a tu mensaje, Señor, a guardarlo y a ponerlo por obra. Quita cualquier distracción, cualquier estorbo, Señor, durante este momento, Padre. Te pedimos por todas estas cosas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, dice el versículo de esta tarde que a Dios sean las gracias, porque siempre nos lleva en triunfo, pero en Cristo Jesús. Así que si usted quiere ser un triunfador, tiene que tener a Cristo en su corazón. Y la segunda parte dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que usted y yo también tenemos que ser esa parte de transmitir el olor fragante de Dios. Y vamos a estar estudiando esta parte en esta hora. Así que vamos a iniciar. Y mire, en el fútbol, cuando un equipo gana, ¿verdad? Así como le pasó al Cruz Azul, después de 23 años que no era campeón, de pronto ganó, así que fue una gran fiesta. Y normalmente los equipos cuando ganan el campeonato, organizan por lo general un desfile. En ese desfile va el camión donde van los jugadores, donde va el entrenador, donde llevan la copa que ellos con esfuerzo ganaron, y pues están todos los seguidores del equipo, a todos felices, en un ambiente de alegría. Y por otra parte, pues el equipo que pierde siempre va con la cabeza agachada, con tristeza, ¿verdad? Por haber perdido la oportunidad de un campeonato. Y vea que esa imagen que vemos aquí
entre la victoria y la derrota es la imagen que vemos en la lectura de esta tarde. Dice el versículo número 1, el 14, perdón, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. La victoria es segura en nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Así que no tenemos a nadie más a quien seguir porque Él es el que tiene la victoria. Y usted y yo estamos llamados para conocerle, para recibirle en el corazón y para servirle. Eso es mantenernos en victoria en Cristo. Y les decía hace un momento que aquí se describe, el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, describe en los versículos 15 y 16 lo que hablábamos hace rato acerca del fútbol, las dos caras de la derrota y la victoria. Mire, dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Vemos también en esta imagen pintado dos grupos. Un grupo que huele a vida, dice, y un grupo que huele a muerte. Y creo que en la imagen, en la mente del apóstol Pablo, él como romano estaba familiarizado con la marcha que realizaba el ejército cuando lograba una victoria, ¿verdad? Los romanos, cuando ellos iban a alguna batalla, siempre cuando triunfaban organizaban un desfile, así como vimos el desfile de los campeones, igual los romanos hacían un desfile para celebrar la victoria que ellos habían tenido. Y vemos aquí que en primer lugar iban los estandartes, ¿verdad? Después iban sus imágenes de ellos, inmediatamente después llevaban los trofeos, todo lo que ellos habían ganado en la batalla. Después seguían el capitán que había llevado, estaba al frente de la batalla, y también aparecían los senadores, los magistrados, ¿verdad? Como los que habían patrocinado esa batalla. Después venían todos los soldados que habían participado. Todo esto dentro de un ambiente de fiesta, ¿verdad? Dice la historia que los romanos ponían incienso, ¿verdad? Un incienso aromático que significaba la victoria, y todos podían oler ese olor. Y por otra parte, en la parte de atrás venía, ¿verdad? Usted puede ver aquí al capitán o al rey que había sido tomado preso y que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Porque había perdido la batalla. Venían los prisioneros, ¿verdad? Los soldados que habían sido detenidos, y finalmente en la parte de atrás de la procesión venía el toro que iban a sacrificar. Es decir, todo organizado. Y esta parte es la que olía a tristeza, a derrota, pero sobre todo a muerte, porque todos estos prisioneros, incluido el rey o el capitán, estaban condenados a muerte. Entonces, la primera parte era la parte de olor de victoria, y esta parte el olor de la derrota. Creo que el apóstol Pablo tenía en mente esta imagen cuando nos describe que cuando usted y yo seguimos a nuestro Señor Jesucristo, igual en esa procesión de victoria, los que le hemos recibido en el corazón tenemos un olor para vida, y los que le rechazan tienen un olor para muerte también. Así que en esta tarde vamos a aprender dos cosas. Número uno, los cristianos auténticos, es decir, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, siguen a su líder, ¿verdad? Seguimos a aquel que triunfó y venció a la muerte. Vean, nuestro Señor Jesucristo, y detrás de él todos los santos que vienen con él. Y déjeme recordarle con esta imagen que el arrebatamiento de la iglesia está próximo. Él vendrá por los suyos, ¿verdad? Por todos aquellos que en vida decidieron recibirle en su corazón, decidieron seguirle y decidieron trabajar con él. No solo en esta vida, sino sobre todo más adelante. Seremos arrebatados, estaremos en las bodas del Cordero, y después regresaremos. Una vez que la gran tribulación haya pasado aquí, el Señor irá al frente y con sus santos vendrá
ahora a la tierra, ¿verdad? A tomar posesión de lo que era suyo. Y vea, esta imagen, Cristo es el vencedor y todos los demás vamos alrededor de él. Él está a la cabeza, no hay otra cabeza visible más que nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros, sus escogidos, marchamos detrás de Él. Nosotros estamos ahí, usted y yo estamos incluidos en esa marcha. Y los que marchan en la procesión del Cristo, estamos emitiendo, ¿verdad? Esa fragancia, ese olor fragante del conocimiento de Dios. ¿Y sabe cuándo lo hacemos? Cuando usted y yo compartimos las buenas nuevas de salvación. Así que, hermanos, entonces usted y yo seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Y mire, esta frase en el versículo 14 dice al inicio del versículo: mas a Dios sea la gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La palabra triunfo que está anotado en este segmento viene del griego triumbeo, que significa llevar a alguien en una procesión triunfal como cautivo. Así como veíamos que los romanos llevaban a sus prisioneros cautivos, usted y yo vamos también siguiendo a nuestro líder, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros somos los esclavos de nuestro Señor Jesucristo, somos guiados por Él y le servimos a Él. Él va al frente y todos vamos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Todos vamos siguiendo a la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Y algo que hay que remarcar, que la decisión que cada uno toma para decidir seguir al Señor Jesucristo jamás es forzada. Óigalo bien, nunca es forzada, siempre es voluntaria. Usted y yo tomamos esa decisión de forma voluntaria. Cuando alguien se le acercó a usted, ¿verdad? Y ahora que ya nos está ganando el tiempo, el reloj cucú, ¿verdad? Llega y le comparte a usted la palabra de Dios, le explica el plan de salvación, la necesidad de que usted es un pecador, que necesita reconciliarse con el Señor. Usted voluntariamente asume esa información y decide recibirle en su corazón. Así que no le pusieron una pistola o un machete o un cuchillo para que usted pudiera tomar la decisión. Esa decisión fue voluntaria. Así que nosotros vamos en esa procesión, ¿verdad?, que lleva nuestro Señor Jesucristo, y nosotros vamos detrás de Él siguiéndole. Esa palabra triumbeo habla de cómo usted y yo somos tomados cautivos y somos llevados por nuestro Señor Jesucristo. Y es que es importante, mire, que nosotros, aun siendo pecadores, aun siendo enemigos de Dios, antes de conocerle, usted y yo, dice la palabra de Dios, que éramos constituidos enemigos de Dios por el pecado. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿verdad?, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Así que antes de conocerle al Señor, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Éramos enemigos. Entonces el Señor Dios hizo un plan, manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo nos reconciliáramos con Él. Y el amor de Dios es así, porque mire, Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad?, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Usted y yo fuimos reconciliados, fuimos sellados por el Espíritu Santo y fuimos nombrados hijos de Dios. Y hoy estamos sirviéndole, ¿verdad? Esa es la bendición que tenemos. Entonces, número uno, nosotros siempre seguimos a nuestro líder. Un cristiano auténtico
sirve y sigue a nuestro líder, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que número 2, entonces, en esta tarde, los cristianos auténticos siempre emanan un olor grato. Y no es porque usted use Chanel número 5 o Paco Rabanne o no sé, esos de otro tipo de perfumes, ¿verdad? Sino porque usted lleva a Cristo en su corazón. Y cada vez que usted comparte la palabra de Dios con alguien que no le conoce, su vecino, su amigo, algún familiar, ¿verdad? Usted y yo estamos emanando ese perfume del conocimiento de Dios. Mire, ahí mismo en el versículo 14, en la segunda parte, dice: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En todo lugar donde usted vaya, donde usted lleve las buenas nuevas de salvación, usted está emanando ese olor fragante de Dios. No hace falta que usted quizás no sea diestro, usted diga, no, pues es que yo no sé cómo hacerle, no me sé los versículos, pero con tan solo que usted reparta, ¿verdad?, un folletito, con que usted haga el bien a los demás, procure ayudarles, usted está emanando el olor que es hijo de Dios. Y, ¿verdad?, cada vez que se hacen las campañas, cada vez que se visita los hospitales, cada vez que se va a un lugar o cada vez que usted encuentra a alguien en la combi, en la calle y platica con él y le recibe y le presenta el plan de salvación, usted está emanando ese perfume. Mire, cada cristiano es un representante de Cristo que intercede por la humanidad perdida. Usted y yo somos sacerdotes, somos linaje escogido, real sacerdocio por Dios para su servicio. Y Él espera que usted y yo hagamos el trabajo de ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando permanecemos en Cristo, cuando le recibimos en el corazón, cuando decidimos seguirle, cuando venimos a la iglesia, cuando damos el siguiente paso de bautismo, cuando empezamos a servir en cualquier ministerio, usted y yo permanecemos en Él, difundimos entonces la fragancia de su evangelio. Nosotros predicamos a un Cristo Salvador, a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Cada vez que venimos a las reuniones en la iglesia, cada vez que usted viene a los servicios, cada vez que usted ve en línea también los servicios, ese olor fragante se está esparciendo por todo lugar, que necesita tener a Dios en su corazón. Ese es el aroma de la victoria. ¿Se acuerda? En la procesión romana se quemaba incienso de victoria. Usted y yo, cada vez que igual salimos a predicar las buenas nuevas de salvación, esparcemos ese aroma de victoria. Lamentablemente hay personas que pues también deciden no hacerle caso al Señor. Y así como este hombre dicen, ¿sabes qué? A mí no me hables de eso. Yo ahorita con Dios no, nada. Yo así estoy bien, ¿verdad? Yo me porto bien, yo hago bien las cosas, no tengo necesidad de esto. E incluso cuando usted le empieza a decir, mira, la palabra de Dios dice así, y usted le presenta el plan, y qué bueno que en este tiempo bíblico estamos aprendiendo versículos, ¿verdad? Estamos teniendo concursos bíblicos los domingos y le invito para que usted participe en la escuela dominical. Es importante, pero vemos que las personas aún así no quieren, rechazan, ¿verdad? Y entonces ellos expiden un olor a muerte, como dice el versículo 16. Esto ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque ellos están siendo separados de Dios y están siendo sometidos al juicio de Dios. Mire, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ya lo tiene, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso es importante, hermano, que usted reflexione. Usted que me está escuchando, que quizás
esté viendo y quizás no haya tomado esa decisión, mire, es importante que usted reflexione y tome esa decisión en su corazón, porque es relevante. Hay 3 decisiones importantes en la vida y una de ellas es si voy a creer o si no voy a creer en Dios, porque de eso va a depender el futuro de nuestra vida. Hermanos, entonces cada vez que el Evangelio es predicado, cada vez que una persona va y comunica las buenas nuevas de salvación, entonces se está predicando de la vida para aquellos que la oyen, para aquellos que la reciben, para aquellos que aceptan a Dios. Y también se está predicando, lamentablemente, para otros que no le quieran recibir, que le rechacen, ¿verdad? Como dice ahí en 2 de Corintios 16, ¿verdad? Aquellos olor de vida para vida, los que reciben al Señor, y aquellos olor de muerte para muerte, aquellos que le rechazan. Siempre, cada vez que nuestros pastores prediquen, cada vez que recibimos una clase, cada vez que usted viene y que la palabra es expuesta, estos desfiles, ¿verdad?, se están sucediendo, uno para vida y uno para muerte. Así que en el versículo 16 dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hace la pregunta el apóstol Pablo. Para estas cosas, y se refiere precisamente a aquellos que aceptan al Señor y a aquellos que le rechazan. ¿Quién es el que tiene esa virtud actualmente para que las personas puedan tomar esa decisión si le siguen o no le siguen? Pues es la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios es la que hoy nos instruye a usted y a mí y la que de verdad nos hace reflexionar que estamos mal y que necesitamos cambiar, que necesitamos volver a Dios, volver a reconciliarnos con Él y recibirle en el corazón. Así que cada vez que las personas, y ahora que estábamos en una reunión, recuerdo, no recuerdo en casa de quién, pero mientras estaba la reunión ahí, estábamos comiendo, había un invitado por ahí, y mi esposa se acercó, comenzó a platicar con ella, y de pronto la persona dijo, yo quiero recibir al Señor Jesucristo. Y entonces nos acercamos, empezamos a platicar, y ella dijo, ¿qué significa eso de aceptar al Señor Jesucristo? ¿Y cómo es que me voy a salvar? ¿Qué pasa alrededor de eso? Y vea, en Romanos 10:9, la Biblia nos dice claramente que si usted y yo confesamos, dice, con nuestra boca, ¿verdad? 10:9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, número 1, y crees en tu corazón, ¿verdad?, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario escuchar, ¿verdad?, recibir el mensaje y entenderlo, procesarlo y luego confesarlo a través de la oración de fe. Confesar que soy un pecador, que necesito el perdón de Dios, que necesito reconciliarme con Él y que también le invito a entrar a mi corazón y que sea el Rey y Salvador de mi vida. Una oración de fe que invitamos a hacer a las personas una vez que ellos han recibido el mensaje, ¿verdad? Y entonces cuando ellos dicen, sí, yo quiero, y hacen la oración, entonces nos convertimos en esos cautivos que entramos en esa procesión siguiendo a nuestro líder. Y cada vez que usted y yo hacemos esto, emanamos ese olor fragante de Dios para con el mundo necesitado. Este tiempo es muy propicio, ha sido muy difícil para muchas personas. Hoy muchas personas viven presas del miedo, presas de la ansiedad, y hay una necesidad grande de Dios. Y es importante que usted y yo usemos todos los métodos, todas las situaciones posibles para llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Dios espera eso de nosotros. Así que en esta tarde hemos analizado
dos cosas, que somos más que victoriosos en Dios. Vamos de triunfo en triunfo si recibimos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, número uno, un cristiano auténtico sigue a su líder, que es nuestro Señor Jesucristo. Y número dos, un cristiano auténtico emana el olor de vida a través de difundir la palabra de Dios. Y es la invitación que yo quiero hacerle en esta hora, para que usted se convierta en ese olor fragante que Dios espera, que usted y yo sigamos dando esas buenas nuevas de salvación a este mundo necesitado. Así que yo le invito a orar en esta hora. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, que solo a través de tu Hijo podemos encontrar la salvación y acercarnos a usted. Gracias por ese regalo, Señor, que usted un día nos envió a alguna persona para hablarnos de la necesidad de regresar con usted como Padre, de pedir perdón, Señor, de recibirle en el corazón. Gracias por esas personas que un día usted envió a nuestras vidas, Señor, y nuestra vida cambió. Y a partir de ahí, nosotros contamos nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por entender que nosotros somos olor fragante cada vez que comunicamos las buenas nuevas de salvación a los demás. Y en esta hora también quiero invitarte, si tú quisieras recibir al Señor Jesucristo, solo tienes que hacer la siguiente oración. Y repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que necesito reconciliarme con usted. Le invito a entrar a mi corazón para que usted sea el Rey y Salvador de mi vida. Amén. Gracias, hermanos. Si usted hizo esa oración, le invito a venir a la Iglesia Bautista Maranata. Nosotros nos encontramos en el fraccionamiento Madero, ¿verdad? Para que usted pueda venir a unos pasitos de la policlínica que está por ahí. Le esperamos a los servicios, ¿verdad? Puede mandarnos un mensajito ahí en el link del servicio para poder hacerle una visita. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi ser Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna y el con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero ser